de un tema muy interesante, pero antes de contarles sobre qué nos va a hablar don Arturo, buenos días y muy complacido de recibirlos en nuestra casa, Etay Comunal. Muchísimas gracias por la invitación. Más bien, es un placer poder estar en contacto con sus oyentes pues, y con personas de todo Costa Rica. Muchas gracias. Bueno, y como les contaba, ¿verdad? Don Arturo es rector de la Universidad ER y también va a ser poniente acerca de un tema muy importante y que nos ocupa no solamente a las autoridades o a los especialistas, ¿verdad? Sino que es un tema que nos debería ocupar a todo el mundo, ¿verdad? Don Arturo hoy nos va a conversar acerca de los sistemas alimentarios en crisis y nos hacemos esta pregunta: ¿será suficiente la producción de alimentos para el 2025? Antes de iniciar, don Arturo, tal vez nos puede poner en contexto a nosotros y a nuestra audiencia, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales desafíos que se están enfrentando actualmente con respecto a los alimentos? Con muchísimo gusto y otra vez, gracias por la invitación. Hay por lo menos 4 paquetes de desafíos en términos de alimentos, de nuestra alimentación como seres humanos, y tienen que ver con lo siguiente. El primero es con la disponibilidad de alimentos, ¿verdad? Hoy en día somos más de 8.000 millones de personas en el planeta Tierra. Todavía no hay personas en otros planetas y lo digo porque hay proyectos que tendrían que pensar en su alimentación. Con este planeta que tenemos, 8.000 millones, hay casi 1.000 millones, más de 800 millones, que todos los días no pueden satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación. Sus necesidades calóricas es un porcentaje importante, ¿verdad? O sea, más del 10% de la población está concentrada en algunas partes geográficas, pero la disponibilidad de acceso a alimentación mínima es un problema. En América Latina es menor que en otras partes del mundo, pero existe también. Y con el crecimiento poblacional, lo que usted mencionaba, el 2050, se espera que para el año 2050 necesitemos por lo menos 50% más de alimentos. O sea, todo lo que producimos hoy más, una mitad más. Entonces, ese es el primero, la disponibilidad del acceso. Segundo, la calidad. La calidad en muchos sentidos, digamos, hay más de 3.000 millones de personas que no tienen una buena dieta. Puede que tengan el mínimo de las calorías de acuerdo a su talla, su peso, etcétera, pero no pueden tener 1.200 calorías diarias consistentemente, pero no son completamente nutritivas. Por ejemplo, personas que cultivan carbohidratos de diferentes tipos, arroz, maíz, trigo, y que se nutren mucho, masivamente a partir de esos carbohidratos, pero no tienen proteína o proteína animal. Entonces, son defectos de la dieta. Incluye personas en países donde la obesidad es una epidemia, ¿verdad? Que es algo que, por ejemplo, en Costa Rica, que tiene un ingreso medio, se comienza a ver. Entonces, ese es el segundo, nutrición. El tercero es pobreza, porque una porción muy grande de quienes producen alimentos viven en la pobreza. Entonces, es injusto, ¿no? Que las personas que producen alimentos que nos nutren vivan en pobreza y muchos ni siquiera tengan suficiente alimentación. Entonces, ese es el tercero. Y el cuarto es cambio climático, porque la producción de alimentos a nivel global, su transporte, su procesamiento, su consumo, es responsable, es la segunda causa más grande de contribución al cambio climático. Y sufre, la producción de alimentos es la actividad humana que más sufre por el cambio climático. Entonces, esos son los 4 grandes paquetes de desafíos para nuestro sistema alimentario global, regional, también local, también nacional y en cada zona del país. Definitivamente son 4 aspectos que no puedo decir, no me corresponden a mí, ¿verdad? Sino que nos involucra de manera global, ¿verdad? Entre lo que nos decía en la introducción, don Arturo dice que se estima que para el 2050 sean más o menos 9.700 millones de personas. ¿Estaremos preparados para alimentar a tantas personas o qué se puede hacer para lograr enfrentar el cambio? ¿O estaremos a tiempo para abordar estos temas, verdad? Este, bueno, hay un dicho que nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde para comenzar, porque así fuéramos el año 2048, habría que hacer algo, pero no es el año 2048, es el año 2025, son 2 décadas y media. Sí, sí estamos a tiempo de hacer muchísimo, y va de la mano con las metas de cambio climático de medio siglo. Entonces, el 2050 obviamente no es un número exacto, no es que ese año va a pasar algo, pero es la mitad del siglo. Y yo creo que tenemos mucho que hacer. A como estamos, no. A como estamos, cultivar más alimentos implicaría, por ejemplo,
talar más árboles, deforestar más, y eso no nos conviene, pues o sea, no nos conviene por otros metas, por ejemplo, el cambio climático, no nos conviene por otros temas de producción de, ¿cómo se llama?, de ecosistemas que sostengan un montón de las cosas que hacemos. Entonces, estamos a tiempo, pero sí hay mucho que resolver, no solamente la productividad, ¿verdad? Porque los expertos estiman que con las áreas cultivables que tenemos hoy en día alcanza si aumentamos la productividad, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la productividad lechera, y por ejemplo, porque Costa Rica en realidad tiene una fortaleza en el sector lechero, pero por ejemplo, cuando vemos la fortaleza del sector lechero danés, es todavía mayor. Entonces, en menos tierra pueden producir más litros de leche, bueno, más que leche, más que carne de leche, pero mi punto es productividad. Entonces, esa es una, aumentar la productividad. Dos, es disminuir el desperdicio, ¿no? El desperdicio se estima en casi 30% de la producción primaria en toda la cadena. Entonces, no es un asunto solo que en un lugar hay que hacer algo todos, incluyendo los consumidores, ¿verdad? Nosotros, cuando cocinamos más de lo que necesitamos y terminamos botándolo, etcétera, o se nos daña, o sea, es un Los desperdicio. comedores escolares, que se desperdicia muchísima comida. Bueno, los escolares y todos los comedores institucionales, porque hay una decisión personal en la casa de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando uno va a comer y tal vez ordena más de lo que necesita. Pero están los institucionales y ahí yo puedo afectar miles de comidas o millones de comidas diarias, efectivamente, ¿no? Entonces hay muchísimos lugares en la cadena donde el desperdicio necesitamos bajarlo muchísimo. Pero entonces sí hay mucho que hacer. Yo creo que estamos a tiempo, pero sí es urgente, digamos. Sí. El cambio climático definitivamente, ¿verdad? Es estelar en nuestro día a día, ¿verdad? Ya es una realidad, ya no podemos esperar al cambio climático, sino que ya el cambio climático llegó. ¿Está afectando directamente el cambio climático a la producción de alimentos para América Latina, don Arturo? O sea, sin duda, y nadie lo sabe mejor que quienes producen alimentos, ¿verdad? Nosotros tenemos una producción comercial de banano en nuestro sitio de Guásimo, ¿verdad? Tenemos también una propiedad y un campus en Liberia. Y por decirle una cosa, en 12 meses tuvimos dos inundaciones y la sequía más larga que se conoce en Limón. No llovió por un mes, que para Limón eso es impensable en el pasado, ¿no? Entonces, el cambio climático ya nos afecta, es real y nos empuja bueno, a escasez. Nos ha pasado con las lluvias de verdad que se alargaron a finales de año y entonces celebramos que tenemos buenas reservas para centrales hidroeléctricas, qué bueno, pero por otro lado la producción de muchos vegetales y de muchos tubérculos sufrió, ¿verdad? Y entonces hoy en día todos los que compramos comida en Costa Rica vemos los precios que subieron por ese cambio en los patrones del clima. Entonces, uno, hay escasez, cambio de peso. Otro es que los métodos tradicionales ya no alcanzan, ¿verdad? Y entonces, por decirle una cosa, nosotros somos una universidad, por supuesto, entonces tenemos el potencial de hacer investigación, lo hacemos. Y ahorita estamos con nuestra facultad trabajando en un proyecto de investigación, pues, pero alrededor de riego de precisión en banano. Suena loco hablar de riego en la región Caribe, donde llueve tanto, pero es que llueve, ese es el patrón climático, llueve demasiado a ratos y demasiado poco a otros ratos. Entonces, ya nos está afectando, nos hace más cara la producción de todo y requiere una adaptación que necesitamos seguir aprendiendo. Le voy a dar un ejemplo. Estamos cultivando café en el campus de Earth en Guásimo, a 40 metros sobre el nivel del mar. Café arábica de excelente calidad. Es un experimento. ¿Para qué? Bueno, porque ahí es más caliente, ahí es más húmedo y las condiciones donde hoy se cultiva café van a cambiar. Entonces necesitamos ir aprendiendo de cómo con agricultura de precisión manejar condiciones cambiantes y en este caso, si pudiéramos producir buen café a menores alturas, puede ser que sea una opción interesante, ¿verdad? Cuando en otras partes la humedad va cambiando, la temperatura promedio va cambiando, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos aprender mucho más de la adaptación. Sí, no es tarde, pero es el momento de actuar. Completamente, es urgente. O sea, no es tarde, pero es urgente. Exacto. Bueno, antes hablamos un poquitito acerca de el desperdicio de alimentos en general, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos reducir esa cantidad de comida que se pierde? Desde la producción hasta nosotros que somos el consumidor final. ¿Habrá alguna forma? Hay muchas, depende de cada cultivo, depende de cada país, pero hay algunas cosas comunes. Por ejemplo,
Hay unas obvias, ¿no? Es decir, si yo proceso mejor mi cosecha, voy a poder lograr vender una proporción mayor, ¿verdad? Mis pérdidas van a ser menores. Lo mismo del transporte, si lo transporto mejor, van a haber menos pérdidas cuando lleguen al lugar de consumo o de procesamiento. En el procesamiento, lo mismo, hay temas técnicos que pueden hacer que sea más aprovechada cada elemento de ¿cómo se llama?, de alimentos primarios para productos finales, etcétera, 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 cuando comemos en la casa, ¿verdad? Una vez en un país hermano centroamericano, en El Salvador, ellos comen un caldo que se hace de unas flores. Sí, esas flores aquí, hey, a ver, la ponemos de adorno y después la botamos. Y ellos me decían, sí, bueno, es porque aquí hay pobreza, aquí comemos todo. Sí, entonces para decir que una flor que aquí daríamos de adorno, la botamos, allá se vuelve una sopa deliciosa, tiene un elemento nutritivo. Entonces, más aprovechamiento de los alimentos que producimos desde la producción primaria en adelante, requiere también innovación y cosas muy lindas. Por ejemplo, en la universidad hay estudiantes trabajando en proyectos para usar las partes de la semilla de café y también las partes de la semilla de cacao que se botan, que normalmente son desechos y que en economía circular hoy la usamos para producir energía, pero tienen capacidades nutritivas, tienen azúcares, tienen antioxidantes, tienen cosas muy buenas. Una estudiante ecuatoriana, por ejemplo, hizo una infusión, o sea, no es un té porque no es té, ¿no? Pero es una infusión que tenía estos elementos, sabores ricos de cacao, y entonces era una infusión deliciosa y tenía unas propiedades nutritivas y ¿cómo se llama? Incluso saludables muy, muy interesantes, ¿no? Y la otra es cambiar, o sea, adaptar nuestra dieta, ¿no? Necesitamos ser más, como digo, pensar más en nutrición que en otros aspectos que el mundo de hoy nos indican. Por ejemplo, bananos. Nosotros pedimos bananos. Hay bananos de primera, de segunda, de tercera, cuarta calidad. Los bananos de segunda calidad es un banano perfecto, nutricionalmente idéntico al de primera calidad, solo que puede ser que tenga un puntito negro. Y eso en el mercado hoy en día vale menos, ¿sí? Entonces, digamos, cuando nosotros, hay un movimiento en los Estados Unidos que se llama de frutas feas. La gente asume que porque algo no se ve como se supone que se ve, no sirve. Claro, eso es desperdicio y los procesadores, las tiendas, incluso las rechazan sí, las ponen en programas, pero ya se perdió el máximo uso nutritivo de ese alimento porque se ve, entre comillas, feo, pero es subjetivo, ¿no? Entonces tenemos mucho que cambiar nuestra cultura para disminuir el desperdicio de muchísimos elementos de la cadena. Sí, sí, definitivamente es un desaprender, ¿verdad? Considero yo que es un desaprender en lo que normalmente veíamos, porque igual como muchos productos o muchas cosas los considerábamos inagotables, ¿verdad? Los alimentos se nos están agotando. Sí, bueno, seguimos produciendo, pero nunca hemos producido tanto alimento como hoy, pero no, digamos, nos sobra algunos, nos falta en otras regiones, ¿verdad? Y con los cambios de patrón climático, lo que producíamos en un lugar tal vez ya no es tan viable y vamos a tener que reinventarnos, ¿no? Además, la forma en la que producimos puede ser que no sea legal y eso también requiere reinventarse. O sea, me encanta como lo dice, desaprender, efectivamente. Bueno, don Arturo, el tiempo pasa volando y hemos llegado a nuestro primer corte, ¿verdad? Entonces, Perfecto. vamos a un corte y ya casi volvemos con más información acerca de los sistemas alimentarios en crisis. ETAI Comunal. ETAI Comunal. Temas con visión familiar, empresarial, educativa, comunal. Es hora de saborear el mejor pan, el de Panificadora Tío Panchito en Ciudad Quesada, Cedral y Florencia de San Carlos. Lleve a su mesa el mejor pan, fresquito y a cualquier hora del día. Panificadora Tío Panchito, delicias en bocadillos y repostería para toda ocasión. Panificadora Tío Panchito, servicio de catering para bodas, cumpleaños, baby showers, reuniones y mucho más. Panificadora Tío Panchito, en Ciudad Quesada, diagonal a la entrada del Colegio Diocesano Padre Eladio Sancho. En Cedral, contiguo al supermercado La Margarita. Y en Florencia, ahora en su nuevo local, 100 metros este del Banco de Costa Rica. Panificadora Tío Panchito,
Teléfono 2460-2707. Ahora, Tío Panchito Express en los barrios de Ciudad Quesada. Haga sus pedidos de 6 a 8 de la mañana y de 12 a 3 de la tarde. Al WhatsApp por mensaje de texto al 8884-6726 o al 2460-2707. Pancito fresco en la puerta de su casa. Conviértanse al Señor, porque es compasivo y misericordioso. Joel 2:13. Caminaré en presencia del Señor. La esperanza no cede ante las dificultades porque se fundamenta en la fe y se nutre en la caridad. Y de este modo hace posible que sigamos adelante en la vida, nos dice el Papa Francisco. Mis ojos de las lágrimas, mis pies. Somos la Iglesia de Ciudad Quesada. Con nuestras obras demos gloria a Dios y cuidemos de la Iglesia. En presencia del Señor. Como cada mañana. Manténgase en frecuencia. Avanza la mañana. De lunes a viernes a las 11 de la mañana le traemos las buenas noticias. Noticias Santa Clara. La Academia y las Comunidades Unidas para lograr la superación de sus habitantes. ETAI Comunal. ETAI Comunal. Gracias por continuar con nosotros en un programa más de ETAI Comunal. Muy complacida de tener como invitado al doctor Arturo Condo, que nos está conversando acerca de los sistemas alimentarios en crisis. Don Arturo, entre las estrategias que se hablan y que se plantean y que se buscan para mejorar el sistema alimentario en miras a nuestro futuro, se habla acerca de promocionar dietas basadas en plantas. ¿Cómo podría ayudar esta estrategia a la crisis alimentaria mundial? Bueno, gracias por esa pregunta, porque aquí hay mucha tela que cortar que incluye las preferencias de las personas, ¿no? O sea, personas que están acostumbradas a consumo de proteína animal de cierto tipo tradicionalmente, ¿verdad? Tienen un reto de cambio muy grande. Primero, hay diferentes tipos de animales. Entonces, los que tienen tal vez la mayor producción de algunos gases como metano, por ejemplo, en el caso de las vacas, o que comen productos que requieren que tienen un alto contenido de fertilizantes provenientes de combustibles fósiles, por ejemplo, son los que más te afectan en la dimensión de cambio climático, en la dimensión de sostenibilidad, precisamente la sostenibilidad de comer esa proteína. Hay otros que no, o que menos. Entonces, una diversificación de la dieta en términos de proteína animal tendría mucho sentido. Ahora, yendo más allá, al punto, por ejemplo, de una dieta más basada en plantas, lo que incluso algunas organizaciones que antes promovían cero carne, hoy hablan de una mínima cantidad de carne. Y yo creo que una parte de la consideración es esa, es cultural. Ahora, sí hace una diferencia básicamente en el impacto de la producción de cierto tipo, incluye los lácteos, por ejemplo, de cierto tipo de ganado, carne o lácteo, en comparación con las plantas, pero depende de cómo se cultiva la planta y cómo se cría el ganado. Entonces, aquí no es solamente un asunto, digamos, de algo absoluto, sino también de algo relativo, ¿verdad? Nosotros tenemos, tanto en la universidad como con aliados, incluso uno que queda muy cerca de nosotros, unos proyectos, o contribuimos con unos proyectos de agricultura regenerativa que pueden ser, de hecho, beneficiosos. O sea, esa comida puede ser beneficiosa en términos de la sostenibilidad. Lo que es difícil de imaginarse es que podamos seguir consumiendo los porcentajes que se consumían antes. Yo crecí en mi país natal, en Ecuador, consumiendo carne roja, carne de vaca, una docena de veces a la semana, me explico, o sea, casi 2 veces al día. Bueno, eso suena difícil de sostener porque éramos menos los que podíamos comer carne antes, digamos.
hoy, cuando un porcentaje más grande de los 8.000 millones tiene un mayor ingreso y comienza a consumir proteína animal de diferentes tipos, esa es una. Entonces, claro, se vuelve ya demasiado, demasiado grande. Entonces, de ahí que viene la necesidad de disminuir la proporción para que, digamos, sea más literalmente sostenible la dieta global. Am, Ahora, hay también razones medicinales, ¿verdad? Entonces hay un balance, ¿verdad? Hay fuentes de proteína maravillosas alternativas y también hay propiedades particulares de los diferentes tipos de proteína animal. Entonces, creo que es un balance, creo que requiere una innovación. Por ejemplo, hay proteína animal de insectos que es sumamente nutritiva, que tiene un impacto ambiental muy bajo. No está en nuestra cultura consumirlo en forma de insecto. Pero, por ejemplo, una graduada nuestra de Zimbabue, cuando estaba en la universidad, hizo un proyecto de proteína animal basada en grillos, pero lo que vendía y lo que vende ahora es, ¿cómo se llama? Pequeñas bolsitas, ¿verdad? ¿Cómo se dice? De suplementos. Sí, entonces son suplementos que permiten a la madre de un niño que no tiene incluso recursos, tal vez para otra proteína animal, esta le da un suplemento maravilloso. Entonces, creo que es un paquete. Esa, por ejemplo, sería proteína animal, pero una que es más sostenible, ¿no? O que es sostenible. Entonces, creo que es real la dirección. Creo que hay alternativas y creo que sí, nos va a tocar a todos ir cambiando nuestra dieta con cosas que pueden ser incluso tan o más ricas que las que comemos hoy todos los días. Exacto. También, no solo nuestra forma de alimentar es indispensable para reducir esta crisis de alimento, también es muy importante el uso adecuado de los recursos como el agua y la tierra. ¿Qué innovaciones tecnológicas se están implementando actualmente para mejorar o masificar la producción de alimentos, don Arturo? Bueno, muy buena pregunta. En esto, como dicen en inglés, el cielo es el límite. Se están haciendo muchísimas cosas. Nosotros en la ERTH incluso somos parte de un montón de proyectos nuestros y en conjunto con otros. Porque usted dijo, usted dio en el clavo, como dicen, ¿no? El tema clave es que antes pensábamos que ciertos recursos eran infinitos. Y no son infinitos, son finitos, son renovables, pero no renovables a una tasa infinita. Entonces tenemos que manejarlo de una forma, literalmente la palabra, sostenible. O sea, una forma que en el tiempo podamos seguir usándolos a una cierta tasa. Agua, la tierra mismo, la tierra se deteriora, se pierde sus nutrientes, entonces requiere un manejo. Hay mucha tecnología, digamos, en este tema. Lo que llamamos agricultura de precisión permite, por ejemplo, medir elementos que uno quiere medir, por ejemplo, en el suelo, de tal forma que yo voy manejando el suelo y entonces lo estoy usando con las especies correctas, ¿verdad? Los monocultivos no son tan buenos para mantener el suelo en su mejor condición como tal vez rotación de cultivos o sistemas de agroforestería, etcétera. Entonces, es ir cambiando la forma en que lo hacemos y la tecnología y el conocimiento se va desarrollando y está. Como digo, la agricultura de precisión va por ahí, el manejo de agua también cae dentro de la agricultura de precisión en alguna forma, pero hoy hablamos y no solo hoy, hace décadas, Israel, que es el gran innovador, fue el gran innovador en este tema, riego de goteo. Entonces, un lugar que tiene muy poca agua, uno puede cultivar, entre comillas, o no, entre comillas, en el desierto, ¿no? Literalmente, usando el agua con la máxima productividad. La cosa que sí quisiera añadir es que también hay elementos de tecnología que hoy llamamos basada en la naturaleza, que no es un asunto de aparatos y de computadoras y de chips y de satélites, pero que es tan eficaz o a veces más eficaz y más económica que estas soluciones más hoy llamaríamos tecnológicas, que es lo que llamamos soluciones basadas en la naturaleza. Y ahí sistemas de agroforestería y diferentes formas de entender los ecosistemas nos permiten hacer maravillas. Yo puedo usar menos pesticidas si yo entiendo, por ejemplo, especies que en combinación crean un ecosistema muy favorable para un cierto tipo de cultivo, por una planta, por ejemplo. Esa es una solución basada en la naturaleza que si una persona visita, no ve cables, no ve antenas, no ve chips, no ve drones, pero es una solución bien pensada, basada en lo que entendemos de la ciencia, de la ciencia del ecosistema, ¿no? Entonces, hay soluciones de todo tipo, tecnologías de todo tipo. Nosotros usamos un término, que esto no es decimos que no es un tema ni de alta tecnología, ni de baja tecnología, sino de la tecnología apropiada, la mejor tecnología que puede ser, como digo, basada en la naturaleza. Y un pequeño comentario, porque tengo colegas en la universidad incluso, pero en otras instancias, que hacen una acotación muy interesante. Dice,
no es que los sistemas alimentarios están mal, es que estamos bajo mucha presión. Entonces, en un sentido sí, estamos en crisis, pero no porque los agricultores son personas haciendo cosas malas, sino porque las presiones del ecosistema, las presiones de los mercados, las presiones del crecimiento poblacional se están haciendo sentir, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos efectivamente en una crisis que estamos a tiempo para superar, pero que es urgente arrancar. No es que estén mal, porque lo que alguna vez me han hecho ver, me parece sumamente importante, es nuestros agricultores, las personas que producen alimentos, hacen todo lo que pueden. Hacen todo lo que pueden con el conocimiento que tienen, con el financiamiento que tienen, en la escala que tienen. Y lo que se trata es de apoyarlas y apoyarlos para que podamos enfrentar esta crisis juntos. Sí, definitivamente, y como lo hemos venido viendo a través del programa, es un trabajo en conjunto, ¿verdad? No es solo mi responsabilidad o la responsabilidad de otros. América Latina definitivamente, ¿verdad? Es un actor clave en la producción de alimentos. Donde quiera que nos asomemos a un país latinoamericano, hay producción de alimentos. ¿Cómo puede la región equilibrar el crecimiento agrícola y la sostenibilidad ambiental al mismo tiempo? Esa es la pregunta del millón de colones, ¿no? Hay suficiente conocimiento para avanzar en esa dirección. Hay varios retos para avanzar en esa dirección, pero digamos, nosotros tenemos, la región latinoamericana tiene la tercera parte de la tierra arable del mundo, ¿verdad? Mientras tenemos también el bosque primario más grande del mundo, el Amazonas. Tenemos la mayor cobertura como región, una cobertura boscosa todavía alta, obviamente la estamos perdiendo, hay temas de deforestación. Tenemos agua, ¿verdad? Tenemos un tercio de la tierra arable y más del 30% del agua fresca del mundo. Y la región tiene solo el 8% de los habitantes del mundo. O sea, nosotros tenemos una condición de ventaja para la producción de alimentos y de hecho la usamos hay países exportadores, todos los países exportan algo de alimentos. No lo usamos de una forma sostenible todavía por esa mentalidad anterior, porque cuando éramos menos, pues, parecía que los recursos eran inagotables. Ahora que somos más, los 8.000 millones y nosotros ya más de 600 millones o por ahí, pues se nos van agotando, ¿verdad? Y además hemos aprendido más, ¿verdad? Que no es así nomás de cortar de cada palo que corto no cuenta. No, va sumando y ya estamos llegando a unos límites que nos está afectando la producción de oxígeno, las diferentes condiciones que permiten que sigamos los seres humanos en la Tierra, ¿no? Entonces nos toca ahora enfrentar o, digamos, acercarnos a un modelo más sostenible. Yo le veo cuatro retos grandes, o le vemos cuatro retos grandes, sobre todo con pequeños productores. El uno es financiamiento, ¿verdad? Porque estos cambios requieren inversión. A veces es cambiar o combinar cultivos, a veces es cambiar la forma en que cultivo el producto que yo produzco, y eso requiere inversión, ¿verdad? Entonces, y ahí hay un tema, no hay suficiente inversión para el tema de reconversión. La otra cosa, necesitamos conocimiento, no solo técnico agronómico, me refiero, es también un conocimiento más amplio, ambiental. Por ejemplo, la mayor contaminación, o no la mayor, una gran contaminación a los océanos, ¿verdad? Que son fuente de alimento también, viene de la tierra y viene de las cosas que mandamos en los ríos, tanto humanos como consumidores, pero también la parte de producción de alimentos, ¿verdad? Todos los químicos que le ponemos a la tierra y demás se lava hacia los ríos que van hacia el océano. Entonces, cuando estamos pensando en nuestro cultivo, no pensamos en eso, pero es parte del sistema. Y en el momento que el sistema va deteriorándose para sostenernos a nosotros los humanos, o sea, eso se hace inviable, ¿no? Entonces, el segundo es conocimiento. El tercero es tiempo. Estos cambios toman tiempo. Aún en cultivos que son de ciclo corto, requiere experimentación, requiere cambio, requiere una adaptación. Y lo cuarto es mercados, ¿verdad? Porque si yo hago esa inversión, cada unidad de mi producto va a costar un poco más producir. Entonces, si no hay un mercado que reconozca de alguna forma eso, se hace inviable para el productor, ¿verdad?, hacer ese cambio. Entonces necesitamos mercados que entiendan y reconozcan eso. Entonces, nos parece que eso es lo que toma, se puede, pero requiere un trabajo muy intenso y de varios años en cada sector y en cada ecosistema. Sí, definitivamente es un actuar ya. Definitivamente, don Arturo, el sector bananero, ¿verdad? Es esencial para nuestros países y nosotros a través de la historia, o sea, no es solo un área de producción, sino en el caso específico de Costa Rica, ¿verdad? Es parte de su historia, de su idiosincrasia, si lo quisiéramos decir así, tanto como para Ecuador y Colombia.
En este sector específico, ¿verdad? De la producción de alimentos, ¿qué acciones está tomando para reducir su impacto ambiental sin que se vea afectada su competitividad? Bueno, una cosa interesante de ver efectivamente la tradición de banana en Costa Rica es que en medidas de productividad, por ejemplo, productividad por área, es de la más alta del mundo y al momento ha sido la más alta del mundo. Yo soy ecuatoriano y Ecuador es el mayor exportador de banano, no el más productivo. Entonces, para apuntar de que Costa Rica tiene ventajas tradicionales también en este sector. Se están haciendo muchas cosas, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos una parte de nuestra producción que va a Alemania, que va únicamente a Alemania, que hemos ido, nosotros estamos en el Caribe, una zona muy húmeda, una zona en que es muy difícil, por ejemplo, la producción orgánica de banano en particular por algunos hongos, ¿verdad? Algunos que afectan las plantas y que pues la matan. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo concreto. Hay moléculas, como se dice, ¿verdad? Hay productos muchísimo más amigables con el ambiente y están disponibles. Son más caros y afectan la productividad en medidas simplemente en cajas por hectárea o en toneladas, como se mide en cada producto, en el caso de banano por caja. Entonces, hay un cambio, no de una cosa por otra, hay un cambalache, hay un trade. En el caso nuestro tenemos un cliente que trabajando de la mano con WWF, que es ¿verdad? Una empresa, una organización de conservación muy importante en el mundo, pues nos reconoce ese esfuerzo. Y eso es, como digo, de los retos grandes que tenemos, porque ahí hay un ejemplo concreto de moléculas nuevas, procedimientos nuevos, que no siempre están de la mano con un mercado que reconozca ese esfuerzo, ¿verdad? Hay muchas, hay formas de uso de fertilizantes orgánicos, por supuesto, de fertilizantes basados de biofertilizantes, ¿verdad? Hoy en día incluso nosotros todavía no hemos arrancado, pero hay ya en el mundo producción de fertilizantes basados en hidrógeno que permitiría no usar combustibles fósiles. Eso lo haría mucho más sostenible, ¿verdad? Porque en muchos casos lo necesitamos. Y creo que también evolucionará hacia elementos, lo mencionaba yo, con el tema de riego, pero más que nada en general de agricultura de precisión, ¿verdad? El cultivo, a evolucionarlo como más preciso. Requiere ir de la mano con el mercado. Sin eso no va a haber, porque el productor necesita vender su cosecha, ¿verdad? Y entonces es un elemento que no puede faltar. Hay otros temas que son de sobrevivencia y que tienen que ver con el ecosistema, ¿verdad? Seguro lo he escuchado, pero y si los oyentes, alguien está en banano lo sabe perfectamente, pero está el Fusarium rasta 4, que es justamente un hongo que no ha llegado a Costa Rica hasta donde sabemos, ¿verdad? Pero que estamos todos los que producimos banano actuando con mucha precaución y con medidas de bioseguridad tales que para impedir que llegue, ¿no? O sea, para que si llegara a estar a Costa Rica en el territorio, que por el momento si se sepa, no ha llegado, para que aún si llega no llegar a nuestras plantaciones. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque eso también es parte de la sostenibilidad, ¿verdad? Literalmente la palabra sostenibilidad es eso, ¿no? Es poder continuar. Y esa es parte de la sostenibilidad ambiental. Nosotros en Ecuador somos uno de los grandes exportadores de camarón blanco, además que es un camarón muy rico, tiene más carne que agua, etcétera, etcétera. Y en el año 99, 3/4 de la industria fueron borradas del mapa, o sea, desaparecieron por un virus. Y estaba altamente correlacionado con el manejo de agua que hacían los diferentes productores. Entonces, lo menciono entonces como un tema de sobrevivencia, como un tema de sostenibilidad. Y lo que se está haciendo es ser más cuidadoso, en este caso con medidas de bioseguridad, ¿verdad? Todo lo cual hace más sostenible el cultivo. Hay mucho por andar, hay tecnología, me parece que en Australia se anunció hace unos 2 años una variedad genéticamente modificada para que resista el Fusarium, por ejemplo, el Fusarium raza 4. Bueno, ese es el tipo de innovaciones que hay que seguir buscando, que hay que seguir creando. Nosotros tenemos un proyecto con la Unión Europea y otras universidades alrededor del mundo para seguir investigando sobre este tema, pero entonces hay más por hacer, requiere esos factores que mencionaba antes. Es un actuar, continuar, o sea, seguir enfrentando cada uno de los desafíos. Hoy el desafío es este, mañana puede que el desafío sea otro. Bueno, don Arturo, el tiempo pasa rapidísimo. Llegamos a nuestro segundo corte para que al final nos cuente acerca de la cumbre internacional del banano. Entonces, vamos a un pequeño corte y ya regresamos. ETAI Comunal.
Temas con visión familiar, empresarial, educativa, comunal. ETAI, matrícula abierta para el segundo cuatrimestre. Diplomado de alta calidad respaldados por SINAES. Matricule ya y obtenga 40% de descuento. Oferta válida hasta el 11 de mayo de 2025. Crea aprendizaje desde el aula. Contáctanos al 6325-2828. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente. Porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, Sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. no importa si trabajamos para la empresa privada o para el gobierno, lo importante es que lo hagamos con responsabilidad, enfrentando las consecuencias de lo que decimos y de lo que hacemos. El trabajador responsable cumple con los horarios y con las labores para las que fue contratado, sin perder el tiempo, sin abusar de los clientes de las empresas ni de los usuarios de los servicios públicos. La patria vive momentos difíciles. Costa Rica necesita que todos asumamos nuestras obligaciones personales, familiares, laborales y ciudadanas con honestidad y eficiencia, dispuestos a rendir cuentas y a exigir lo mejor de los demás. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. La Academia y las Comunidades Unidas para lograr la superación de sus habitantes. ETAI Comunal. ETAI Comunal. ETAI Comunal. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Como les veníamos contando, ¿verdad? Hoy tenemos el placer de tener a un gran invitado como es el doctor Arturo Condo para que nos converse acá acerca de la crisis alimentaria que se avecina, ¿verdad? Que la buena noticia es que todavía estamos a tiempo. Todos estos temas, don Arturo, que hemos venido conversando durante el programa en la Cumbre del Banano del 2025, se irán a tratar. ¿Cuáles son los temas más urgentes que se discutirán en este evento? Bueno, hay, de lo que he visto el programa, yo creo que hay dos líneas de trabajo o de discusión. La una es una línea, digamos, más funcional, que es necesaria, ¿verdad? Es compartir entre colegas del gremio bananero de América Latina los temas de bioseguridad, temas de productividad, etcétera, en la línea de lo que estábamos discutiendo antes. Pero también hay una línea de sesiones, incluyendo la mía, que lo que buscan es estimular el pensamiento y la conversación entre productores sobre el futuro un poco más allá de los siguientes 12, 24, 36 meses, fuera el futuro que para dónde vamos. Por ejemplo, un graduado, que lo menciono específicamente porque me pareció inteligente y correcto, un graduado nuestro que fue ministro de Agricultura del Ecuador, va a liderar una sesión para hablar de qué es salario digno, ¿verdad? Porque diferentes certificaciones requieren diferentes estándares sobre el tema del trato de la parte social, del trato a los trabajadores de plantaciones bananeras. Entonces, lo que la sesión quiere explorar es un poco, esto es más que un número, ¿verdad? Esto es más que un número. Nosotros aquí en Costa Rica tenemos unas condiciones que incluso uno puede considerar que son caras, pero que son mejores, ¿verdad? La Caja del Seguro Social provee a las personas aseguradas y a sus familias unas condiciones de salud y de incluso, por ejemplo, de incapacidad laboral, cosas como el estilo, que son, me parece, la base de bienestar, una base de bienestar muy importante. Yo creo que los costarricenses van a estar, por supuesto, de acuerdo. Otros países no tienen eso, ¿verdad? No lo tienen tanto en la calidad del paquete de beneficios que implica la seguridad social como el porcentaje de trabajadores asegurados, ¿no? Mi país es uno, el porcentaje no es tan alto como el de Costa Rica, y las condiciones no son las que tenemos aquí. Yo sé que para los que vivimos en Costa Rica uno puede sentir que ahí hay retos, ¿no? En el seguro social, y no voy a alegar que hay retos, pero cuando uno compara, y el sector es global,
cuando uno compara, uno puede ver la diferencia entre el bienestar de los trabajadores venezolanos en Costa Rica, por ejemplo, y en otros países. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que no son para los siguientes año o 2 años, y no son solo como esa sesión lo indica, un asunto solo de cuánto pago, sino de un paquete más completo que tiene que ver con el bienestar de las personas. Entonces, hay una línea de sesiones en esa dirección, incluyendo la de sistemas alimentarios, la que yo voy a liderar, en la que la idea es un poco abrir los ojos, porque también una de las condiciones de cambio, me parece a mí, de las condiciones de cambio del sistema alimentario hacia el futuro es que no tenemos que asumir que lo que hacemos hoy es lo que tenemos que hacer mañana, ¿verdad? Es decir, si yo produzco banano hoy, puede ser que el futuro para mi tierra sea, tal vez haya otro mejor para todos, incluido para mí como productor, ¿no? Obviamente eso depende del suelo, de muchas cosas, y de la demanda, pero en esa línea necesitamos comenzar a pensar en un futuro más mediano y largo plazo. Y me dio mucho gusto ver eso, ¿no? La Asociación de Graduados de ERTE en Ecuador está muy activos en esta organización, y entonces me da mucho gusto ver a nuestros graduados jugando el rol de liderazgo que nosotros esperamos. Y bueno, nos acabas de contar, ¿verdad?, que vas a ser parte conferencista de este Cumbre del Banano 2025. ¿Cuáles son las ideas más innovadoras que se proponen para transformar estos sistemas alimentarios, don Arturo? Bueno, es interesante porque ERT fue fundada pensando en pequeños agricultores. Esa es nuestra misión, nuestra vocación, pero además, cuando entendemos el reto que enfrenta la humanidad en el sistema alimentario, los pequeños agricultores son centrales. Son centrales porque producen prácticamente la mitad de la comida, tanto en la tierra como en el agua, o sea, pesca o acuacultura, y no están en el foco de las discusiones y de la agenda de transformación para los próximos 20 o 30 años. Entonces, ese es un tema grande. Yo sé que tal vez no sea tan innovador, pero es crucial porque ahorita no está en la conversación. Y en los países está en la conversación, pero tiende a tener un tono asistencialista, digamos. Es decir, como mencioné al principio, pobreza es un tema. Los elementos de pobreza, que es un tema que no es solo de ingresos, sino es un tema multidimensional. O los países, muchos de nuestros países en desarrollo, en Latinoamérica también, tienden a ver pequeños agricultores como víctimas de algo. Y son, por supuesto, que sufren presiones y demás, pero son personas productivas con acceso a tierra en tamaños pequeños, con un potencial productivo todavía muy grande si transformamos lo que necesitamos transformar. Entonces esa es la primera cosa, que no se ha incluido de una forma clara en la agenda global o de una forma productiva en la agenda local. Obviamente hay excepciones y hay programas bonitos en todas partes, ¿no? En el sector bananero ecuatoriano, por decir uno, tiene un montón de productores medianos y pequeños. Entonces digo, hay países donde eso es un tema grande. La otra cosa es un repensamiento de sistemas alimentarios, o sea, no solo pensar en mi parte del producto, sino en los sistemas, en la cadena de valor y los sistemas como un todo, porque cuando hacemos eso, surgen otras soluciones, ¿no? Costa Rica es conocido por su café, como hay otros países, por supuesto, aquí pensamos que el de Costa Rica es mejor, eso nos toca, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ha habido momentos, ¿verdad? Café de Costa Rica, café de Colombia, cosas así. Pero si nosotros solo producimos el commodity, aún si es el mejor del mundo, normalmente eso no se traduce en el mayor bienestar para los productores, ¿verdad? Entonces necesitamos ver la cadena de valor de una forma integral. Eso no es tan nuevo, o sea, no sé qué tan innovador es, pero es una transformación que todavía no hemos logrado en el mundo en general, en muchas partes, y en América Latina tampoco. Entonces, hay excepciones, sí. Hay excepciones, por ejemplo, el café de Costa Rica hoy en día se tuesta muchísimo más, tiene marcas, ¿verdad? Brits fue de las primeras, pero ahora hay un montón, ¿verdad? Ahora se ha conectado con el turismo, Brits fue de los primeros, ahora hay un montón de tours lindísimos y de comunidades y en Dota y en muchas, o sea, vamos viendo una creación de valor mayor a raíz del cultivo, pero una creación de valor mayor y una captura de ese valor también, ¿verdad? Porque, digamos, una forma de verlo de rango corto es ver el conflicto que a veces hay entre los productores y los intermediarios, como un conflicto, qué horror, es que me podrías pagar más, claro que podría pagar más, pero claro, todos están buscando sobrevivir y hacer su pedazo del pastel, ¿no? Pero cuando lo vemos como un pastel grande, se nos pueden ocurrir otras cosas, como la que acabo de mencionar. Hay un caso lindísimo de café en India, donde una cooperativa de varios miles de productores pequeños abrieron hace 2 años una tienda de café en París. O sea, como si fuera Starbucks, pues.
pero es de los productores de café en India. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque cuando el precio del café cambia, ahorita está más bien alto, pero cuando ha tenido momentos bajos el precio del café, por ejemplo, las tazas del café que se toman en Starbucks en todo el mundo no bajan de precio. Aquí mismo en los aeropuertos de Costa Rica o ya en las ciudades de Costa Rica. En Starbucks no baja el precio de la taza de café porque baja el precio del café, pero al productor sí le bajó. Entonces, de nuevo, una forma pequeña de verlo es qué horror, deberían pagarme más. Y es cierto, en muchos casos debería haber un precio mayor. Pero qué interesante es cuando los productores se integran hacia adelante y forman, ¿verdad? Toman más de la cadena de valor. Entonces, ese es un tema que sigue pendiente para América Latina en un montón de commodities, ¿no? O excepciones. El vino chileno es una. Pero no venden uva, venden vino. Y vino con marca, y vino caro, y vino de todo punto de precio. Entonces, esa es otra. Y la otra son, por supuesto, los temas tecnológicos, incluyendo, como dije antes, soluciones basadas en naturaleza, porque también ahí hay mucho que hacer, ¿verdad? O sea, de hecho, van un par de colegas de la Facultad de Arts conmigo a Guayaquil y hay cosas muy interesantes que compartirles y lo van a hacer. Y eso hay que seguir. Lo que pasa es que solo no va a alcanzar para que tengamos más comida, más prosperidad entre quienes producen la comida, de una forma que además nos permita que eso se dé en largo plazo. Entonces yo diría que hay esas tres grandes líneas de elementos innovadores. En todas ha habido siempre algo, pero en todas todavía tenemos mucho por hacer en América Latina, en banano y en los diferentes cultivos. Don Arturo, para los que no estamos tan familiarizados con esta cumbre, o sea, Cumbre Mundial del Banano, yo estoy en Santa Clara de Florencia de San Carlos. Este evento, ¿por qué es tan relevante para el sector agroalimentario mundial? O sea, yo que estoy acá, súper lejos del lugar donde va a ser la cumbre, ¿por qué es tan importante para nuestro sector agroalimentario? Porque creo que, a ver, en los temas de commodities en particular, compartimos muchísimo. Aunque los países sean diferentes, los retos del banano son globales, de cada cultivo. Estamos conectados. El ejemplo del fusarium es uno, ¿verdad? No es que a mí me pasa algo y salado tú, o si a ti te pasa algo salado tú y yo estoy bien. No, estamos interconectados de una forma que la crisis del COVID nos la dejó ver, ¿no? O sea, alguien se enferma en China, aquí, allá, y no. O sea, las probabilidades de que a todos nos llegue son altas. Pero necesitamos coordinarnos. La otra razón es que en los diferentes países están pasando cosas diferentes y hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender en lo social, en lo ambiental, en lo productivo, ¿verdad? En la parte de mercado, ¿verdad? En la parte de mercado, esos son momentos en que los productores comparten, digamos, no tal vez su cliente, ¿verdad? Eso es algo que a los productores si lo otorga un cliente que les paga un premio, que tienen una relación en café, por ejemplo, que hay clientes que compran específicamente de una finca. O sea, ni siquiera es café de Costa Rica, ni siquiera es café de Tarrazú, es café de una finca en Tarrazú. Entonces, si yo tengo ese cliente, obviamente es mi cliente y lo voy a cuidar. Pero conversar de las tendencias, entender lo que está pasando, aprender de los otros países, es súper importante. Lo hacen los profesionales, lo hacen otras industrias, digamos, de tecnología. Por eso es tan importante también en la producción alimentaria, en este caso en banano, que estas reuniones se hagan. Ecuador, como digo, es el país exportador de mayor exportación del mundo, o sea, es un país chiquito, y me parece, bueno, obviamente orgulloso de que sea allí, el sector bananero ecuatoriano como decimos, se ponga las pilas, pero es crucial porque además esto ya es mi opinión personal, pero si Latinoamérica se uniera en muchos temas, también en la parte alimentaria, sería una potencia. Mencioné la tierra, mencioné el agua. Nosotros tenemos talento, tenemos recursos naturales. Si seguimos así como 17, 18 países en el continente, más un montón de islas partidos, pues seguiremos como estamos. Pero nosotros seremos una pequeña potencia, ¿verdad? De más de medio millón de personas. Y entonces estos lugares para mí son las semillas de eso, ¿verdad? De irnos coordinando por sector. Entonces es crucial. Y van a haber costarricenses y ojalá entre cooperativas o representantes de diferentes zonas puedan estar, porque parte de las conversaciones y parte de las iniciativas que puedan surgir alrededor de estos eventos lleguen a todos los países, en este caso también a Costa Rica. Sí, definitivamente son temas de interés sí o sí, ¿verdad? El tiempo pasa súper rápido, don Arturo, y no quisiera finalizar el programa sin que usted nos dé un mensaje a todos nuestros oyentes, al ama de casa que nos escucha o al profesional que también nos está escuchando,
sobre la importancia de actuar desde hoy para garantizar la seguridad alimentaria del futuro. ¿Cuál es su consejo? Mire, para nosotros en EARTH, esta es nuestra misión, entonces obviamente tenemos nuestro sesgo, digamos. Pero una cosa, dentro de todo lo que he mencionado, que creemos que no se le está poniendo el cuidado que toca, en particular hay una cosa, y es la gente joven. Nosotros necesitamos, para todas estas transformaciones de las que hemos hablado, necesitamos liderar esas transformaciones. Y muchos agricultores y productores de alimentos han ido perdiendo a su siguiente generación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Costa Rica es más rentable, o se ve más irrentable, estudiar ingeniería en un lugar como el TEC de Cartago, que es una excelente universidad, conseguir un trabajo en una multinacional de tecnología electrónica, de tecnología de equipos médicos o lo que fuera, y hacer una carrera perfecta. Que está perfecto, no tiene nada malo. Pero el punto es que las nuevas generaciones se están desconectando de la producción de alimentos. Y todo lo que dije a lo largo de esta conversación, nosotros creemos que necesita líderes jóvenes que entiendan de todo, no solo lo agronómico, que entiendan de lo agronómico, que entiendan de negocios, que tengan una alineación de valores con el bienestar de la sociedad, no solamente con mi pedacito de la sociedad, sino con todos y todas. Es lo que hacemos en EARTH, ese es el modelo educativo de EARTH, es único. Yo he estado en universidades toda mi vida adulta, en todas las calidades, y francamente en EARTH encontré un lugar muy diferente, uno que se alinea con mis valores personales. Y ese sería el mensaje más grande, que es, si usted es productor, si usted está en una zona productora, piense en los jóvenes de su comunidad, porque está perfecto que algunos estudien ingeniería y los otros estudien medicina o lo que sea, pero algunos deberían estar soñando, no solo resignándose, soñando con liderar la parte de producción de alimentos en Costa Rica y así en toda Latinoamérica y en todo el mundo hacia el futuro, porque estos retos que estamos diciendo no son fáciles, requieren nuestro mejor talento, requiere gente muy preparada y gente joven con el corazón y con la visión del bienestar de todas y todos, ¿verdad? Porque la alimentación es crucial. Entonces, si hay un mensaje que quisiera darles es ese, de que los jóvenes necesitamos atraerlos de nuevo, no como un sacrificio, sino haciéndoles ver, ojalá descubriendo el potencial en nosotros. Hemos trabajado con 5 colegios técnicos vocacionales aquí en Costa Rica, CTPs, colegios técnicos profesionales se llaman, entre Liberia y Limón, en varias partes, y los chicos se emocionan cuando se les abren los ojos y el corazón a todo el potencial. Entonces, ese sería el mensaje, que busquemos en nuestras siguientes generaciones los líderes de ese futuro mejor. Bueno, yo antes de cerrar con el programa, me permito contarle, don Arturo, que yo tengo uno de esos jóvenes de 16 años, mi hijo, deseoso de entrar a la EARTH a estudiar. Venga. Porque él considera que necesita hacer algo más para la producción de alimentos. Entonces, por ahí hay jóvenes interesados en atender este tema. De verdad, don Arturo, muy, muy complacida. Las puertas de nuestra casa ETAI Comunal siempre van a estar abiertas para cuando quiera venir a conversar con nosotros. Muy agradecida por su espacio. Recordarles a quienes nos escuchan que estamos en proceso de matrícula para nuestro segundo cuatrimestre. Tenemos carreras en ciencias agropecuarias, turismo sostenible, desarrollo de software, administración de empresas y contabilidad. Una vez más, don Arturo, muchas gracias por acompañarnos. La hora se nos hizo cortita, pero esperamos volverlo a tener por acá en algún otro momento. De verdad que le vaya súper bien. Muchas gracias, doña Angie, y un saludo a todos. Y les recuerdo mi mensaje, un corazón agradecido siempre será un corazón bendecido. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo programa. Hasta luego.